La diversidad cultural del México actual se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas. La historia nos muestra que hace miles de años, las culturas originarias crearon numerosos objetos, ya sea para satisfacer sus necesidades de alimento, abrigo y techo, como aquellos, parte de rituales y ceremonias. En el descubrimiento de las cualidades de plantas, animales y minerales, se desarrollaron herramientas que transformaron las fuentes que proveía el medio ambiente. Con un profundo respeto por la naturaleza y la sabiduría de utilizarlos en equilibrio. La elaboración de los objetos de uso cotidiano y ritual se perfeccionó hasta alcanzar técnicas complejas, con la utilización de colores y el desarrollo de diseños que fueron convirtiéndose en símbolos de su identidad, su originalidad. Así, el barro, fibras vegetales, papel, metales, madera y cera, entre otras, se modifican y moldean para dar volumen y forma a modos de pensar y de entender el entorno. En la época postrevolucionaria, las manifestaciones culturales son revaloradas por artistas e intelectuales y surgen las artesanías y el arte popular como categorías que clasifican aquello que sirve y aquello que es bello, y diferencian la producción indígena y mestiza, rural y urbana, distinciones que para muchos resulta polémica. Se promueve su producción y se amplía la venta de nuevos consumidores urbanos y cosmopolitas. Se crean entonces instituciones de fomento artesanal públicas y privadas, y los productores creadores son insertos en nuevos esquemas comerciales de tiendas y ferias. Pero perduran las contradicciones del intermediarismo y el regateo a este trabajo creativo, que pugna por el precio justo de una labor meticulosa y única. Los retos para los productores son complejos, en un mercado cada vez más cambiante y en competencia desigual, pero que coloca otras perspectivas para su producción, diversificación y venta, porque la diversidad cultural es tan necesaria como la diversidad biológica, y porque constituye un patrimonio que pertenece a la humanidad. Las expresiones culturales deben ser reconocidas y salvaguardadas en beneficio de nuestra originalidad presente y de las generaciones futuras. Si bien el tiempo no ha borrado la huella de estas manifestaciones, el momento que se vive en el presente es una ocasión que no puede postergarse para evitar su extinción. Y para hablar de este tema, Marta Turok Wallace, antropóloga mexicana, realizó el trabajo pionero de interpretación del simbolismo del huipil ceremonial de Magdalenas. Ha colaborado en diversas instituciones federales, entre ellas la Dirección General de Culturas Populares y el FONART. Actualmente coordina el Centro de Investigación, Documentación e Información para la Enseñanza Artesanal, CENIDEART. Florentina López de Jesús. En el año de 1955, en Xochistlahuaca, Guerrero, un grupo de 4 mujeres amuzgas artesanas se juntaron para dar a conocer su trabajo y su organización ante las diferentes dependencias nacionales. Comienza el camino de la flor de Xochistlahuaca. Su objetivo es continuar con su telar, tejiendo su historia, sembrando en los telares las montañas y flores, la semilla de la cultura. Arturo Gómez Martínez. Nació en Achichipic, Chicontepec, Veracruz. Es maestro en Historia y Etnohistoria por la ENA. Ha tenido diversos cargos en instituciones dedicadas a la cultura popular en Quintana Roo y Veracruz. Actualmente es investigador en el Museo Nacional de Antropología del INAH. Ildefonso López. Nacido en Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, es artesano mixteco, miembro fundador de la Asociación Civil Grabadores Mixtecos Unidos. Ha expuesto colectivamente en Pintando Pasos, Museo Rufino Tamayo, México DF, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, Premio Internacional de Diseño Latinoamericano con la AC Grabadores Mixtecos Unidos. Nos acompañan Arturo Gómez, de la Huasteca Veracruzana, Ildefonso López, mixteco de Pinotepa de Don Luis, y doña Florentina López de Jesús, amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero. Los tres son muy importantes representantes de sus etnias. En el tema que nos compete el día de hoy,
que es arte y artesanía desde la perspectiva de los pueblos indios o indígenas. La palabra artesanía realmente no existe ni existió en los pueblos indígenas, y esa va a ser de alguna manera la primera pregunta. ¿Cómo se conocen los objetos? ¿Para qué sirven los objetos? ¿Cómo surgieron y nacieron? ¿Y qué uso tienen, importancia tienen en sus pueblos? De ustedes y de muchos, porque debemos recordar que en México hay 58 grupos étnicos, más de 300 lenguas, 11 grupos de familias lingüísticas. Cada uno de ellos tiene una manera diferente de identificarse y una manera particular de producir los objetos que les son útiles y que son importantes en sus rituales. Esa es la esencia de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, Arturo, si quisieras empezar contestando. Sí, muchas gracias. Pues en mi pueblo hay muchos términos para nombrar lo que llamamos arte, artesanía. Distinguimos básicamente dos formas. Uno es los de uso cotidiano que llamamos comúnmente tlamantli o tlachihuali hecho a mano, y los objetos ceremoniales que siempre los distinguimos bajo el vocablo flor, les anteponemos el término flor. Entonces, por ejemplo, el papel recortado, el papel ceremonial con el que se hacen los ritos agrarios, le llamamos xochi amatlatectli. Con eso ya denotamos que es un objeto ceremonial. Y en fin, hay muchos términos para nombrar los objetos tal cual como se usan en la vida diaria, como es una canasta, llamamos chiquihuit, una tela, llamamos yoyomit, y en fin, los llamamos en fin por su nombre, pero sí distinguimos dos formas, las de uso cotidiano y las de uso ritual. Doña Florentina, por ejemplo, lo que usted tiene puesto, nosotros le decimos huipil, pero ustedes ¿cómo le dicen? Y si fuera esto para una ceremonia, para una procesión o una fiesta, ¿cómo lo distinguirían? Được quan trọng lia của lên uy kia na mà có cô được quan trọng lia na của lên uy hệ kia na đi cú sôi được quan trọng lia na mà sai cham này nè kia na hoa cú sôi. Y en tu caso, Ildefonso, que eres un tallador de jícara, por tradición, ¿verdad? ¿Esta jícara es común o tiene también sus diferencias? Pues bueno, qué bueno que se da esta oportunidad de platicar sobre ello, ¿no? Más que el nombre de artesanía y arte, a mí me gustaría enfocarme en el significado que tenemos nosotros los mixtecos de Pinotepa de Don Luis al grabar una jícara. Como es esférica, la parte de arriba es el cielo. Nosotros decoramos nuestro cielo, la parte de en medio es la tierra en donde nosotros habitamos y la parte de abajo es el inframundo. Ese es nuestro mundo grabado. ¿Y qué uso tienen estas jícaras? Estas jícaras tienen el uso, de ahí los abuelos tomaban agua, café, y las abuelitas se cubrían la cabeza con la jícara grabada. Llevaban el cielo en la cabeza, el cielo Entonces, decorado. estamos viendo en los tres casos que está muy bien diferenciado, que estamos hablando de objetos que tienen un profundo significado para los pueblos, para cada uno de una manera o de otra, cada uno le da un significado a su trabajo y a sus objetos. Hablemos un poquito sobre cómo se elaboran. ¿Qué tan antiguos son las formas en que hacen sus objetos, que se elaboran, las herramientas con que los hacen? Estos materiales, los más tradicionales, ¿son nuevos o son antiguos? Vamos a empezar con doña Florentina. Sí, na kulal uy dia kan ta na na. Huna
ua uintena na de ua na chutski de ua na chutu de ua chue na sangsma. ¿Y este algodón era comprado antes? Tay ne tay na mai na ne tay na. ¿Ya hilado o lo trabajaban ustedes cuando tú eras joven? Otsu lo se na tawi na son to ma la chang na de. Otsu mati nes aya hona. Sai na ya chu nang khwa a ne. Ni kia ni sang. Nằm mà say nsa căn tư được mà ti hệ mà sa căn tư được mà này tha này kia sang. Entonces ustedes hacían todo ese trabajo. Mai chả sơ sẽ mà cùi ha. Hay muchas expresiones artesanales que, pues, que las técnicas de manufactura los hemos venido aprendiendo a través de nuestros padres. Esa es la forma de la enseñanza. Muchos de los implementos pues sí son antiguos. En el caso de los textiles, los telares de cintura pues son bastante antiguos, pero también se han ido adaptando nuevos implementos para acelerar el proceso productivo, incluso para equiparar. Por ejemplo, en la vida actual, con los sistemas de medida que el mercado actual exige, por ejemplo, se hace la conversión de los sistemas de medida en centímetros por medidas tradicionales. Esas son formas que se han ido adaptando y adoptando. En cuanto a los dibujos decorativos en los textiles, pues hemos preferido por rescatar las formas más tradicionales. Incluso se está haciendo nuevas creaciones, se adaptan a nuevas formas, no solo para la venta, sino formas tradicionales que se pueden usar en el sentido ceremonial, como las ropas ceremoniales, las canastas ceremoniales, incluso cierta alfarería de uso ritual, que son para las ofrendas de petición de lluvias, para las fiestas tutelares. En fin, todo se va adaptando conforme a la vida diaria. O sea, sí hay cambio dentro de la tradición. Sí, lo que sí hemos mantenido son elementos pues, que nos identifica, que no perdamos esos elementos que nos distingue como nahuas de Chicontepec con relación a los otros hermanos indígenas y con el resto de la nación, pues. ¿Y en el caso de ustedes, Ildefonso? Hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, como pueden ser el mototool, y la técnica se le aplica a la jícara una laca mate de color negro y ya le da otra vista sin perder el grabado tradicional, con la misma iconografía y la misma carga histórica que tenemos en Pinotepa de Don Luis. Los diseños, ya empezaba Arturo a hablar de los diseños que se ponen. ¿De dónde se inspiran? ¿De dónde viene la inspiración para estos bellos, no solo bellos, sino también complejos diseños que aparecen en la ropa, en la alfarería, en las jícaras labradas, en muchas cosas? Sí, más que inspiración, yo siento que es la vivencia de cada artesano, de cada originario. En caso de nosotros hacemos ese arte de acuerdo a nuestra circunstancia, el medio que nos rodea, la flora, la fauna,
los cuentos, leyendas, mitos, vivencias. ¿Algunos ejemplos? Sí, cómo no. Nosotros plasmamos sobre la jícara, se puede notar mucha figura de animales. Ese es un diálogo de los nahuales. Por ejemplo, cuando una persona se porta mal en ese mundo del nahual, le hacen daño y se juntan todos los nahuales y le pueden hacer daño o lo pueden curar, pero en ese mundo. Y es un poco difícil de explicar de manera oral, por eso se expresa con esa iconografía de ocupando la flora y la fauna de la región. Y tú, Arturo, ¿qué nos puedes contar? Porque es una gran riqueza la Huasteca. Sí, hay dos formas. Uno es la forma muy tradicional asociado a lo ceremonial. Eso casi no se cambia, pero eso no quiere decir que es estático. Hay un patrón, por ejemplo, el papel ceremonial, se conservan colecciones en los centros ceremoniales, o los xochicalli que llamamos, son los templos de culto. Hay varias colecciones donde se copian la iconografía de estas divinidades, entonces ahí no hay mucho cambio. Pero en el caso de los textiles también hay los objetos rituales, que esos son que conservan mitos y cosmogramas. Ejemplo es el enredo ceremonial de boda, que llaman tlachihualcueitl. Esos tienen que tener una cenefa de serpentiforme asociado a la tierra y 4 árboles de la vida que sostienen el cielo, según el pensamiento. Y en el caso de los objetos de la vida cotidiana, con el que se visten las mujeres, las blusas, esos sí pueden cambiar, depende de la creatividad de cada mujer. Hay elementos míticos, hasta cosas muy cotidianas, cosas que van sucediendo en la vida, los van plasmando, atendiendo a la técnica que se requiere, al tipo de puntada, de bordado o de tejido. Pero algunos, por ejemplo, los quexquémiles cuentan mitos, o sea, no en realidad son escrituras, sino son elementos que aluden a estos mitos, son como una especie de mitogramas. Entonces los personajes del mito son los que se encuentran grabados en el quexquémil, por ejemplo. ¿Algún ejemplo que nos pudieras contar en náhuatl de esta lectura? Sí, por ejemplo, en nuestra lengua hay las representaciones del venado. Entonces las señoras o las personas más grandes dicen ni pantepetl monextihki, ni tlachihuali yuyumitl, titokayaya ichkatl, huan kino technextilihkeh ken katza tichihuasen ni yuyumitl, huan teipa tonantzi technextili ken katza tineskayotise, tixochiotise, huan kino neski masatl kineskayotia sintli, huan kino ni masatl nohkia kineskayotia chikomexochitl, ni chikomexochitl como yolki sintli se kone sintli ken kiasike nepa ohtli, huan kino kitohkeh se tlayoli se sintli, huan kino elki se tlatoktli tlen kipixki chikome sintli, huan ni chikome sintli elki tonakayo tlen tikuah, ni sintli toeso, huan kino pues mopa tlamantli tlen kineskayotia tlen tlahtoli kihtowa. Todo esto en un quexquemet. Sí, son elementos como mitogramas, entonces aluden muchas cosas. Y Florentina trae una vestimenta que la cubre con muchos diseños diferentes. Y yo quisiera, Florentina, que nos dieras los nombres de los diseños que traes tú en tu huipil. Hashueya, ñam malay ñam lhay, na nyulhay kan dutsi. Du malay ya he kuchen lhay,
na như hay cả lo hay na cuil ay chama ni ¿Y cómo encontraron los dibujos? ha la ni nên na kula tin a chul ana na kuintiana o kuina na hati acheti shue na wa kula tin a chul ana huna. Yo creo que hemos visto muy claramente la profundidad que tiene este trabajo. Estos dibujos, estos diseños no son tomados de un modelo, forman parte de sus tradiciones milenarias, son parte de la herencia, pero también ustedes mismos han estado comentando que van cambiando con el tiempo. Y esto me lleva a preguntarles, ¿cómo aprendían antes los niños, las niñas, los jóvenes? Y si siguen aprendiendo de la misma manera o si esto se está cambiando, transformando. Ildefonso. Sí, pues se aprendía en la casa, ¿no? Observando a la abuela, a la mamá, a la tía, en caso del telar de cintura. También el grabado en jícara, de la misma forma, observando al abuelito, al papá o al hermano. Es como se ha pues venido aprendiendo. Y otra cosa importante que son los cuentos, leyendas, mitos que se vienen transmitiendo de bocas a oídos, ¿no? De los oídos a las manos y de las manos de los mixtecos de Pinotepa a los ojos del mundo. Y en el caso de la Huasteca, ¿qué ha estado pasando, Arturo? Pues una de las primeras enseñanzas es de padres a hijos e incluso de los abuelos. A veces es más del abuelo hacia los nietos, de los abuelos hacia los nietos. Pero en la medida que los objetos van perdiendo uso y función, esto se va olvidando, entonces se pierde no solo la enseñanza, sino toda una tradición, aunque los objetos ceremoniales, en tanto tienen uso, reconocemos a los oficiales quienes lo hacen, los maestros que hacen estos trabajos, entonces son quienes les encargamos, incluso estas personas a veces no reciben remuneración alguna, se les reconoce así, se les distingue como hacedores de estos objetos ceremoniales. Sí, Florentina, tú tienes una experiencia muy especial de tu pueblo, de que empezaste a ver que se estaba perdiendo. Entonces, me gustaría que nos platicaras por qué empezaste a trabajar con las niñas y las jóvenes. ¿Qué fue lo que tú viste que estaba pasando? Na han kui kanta na tay na tsiena kuil aya de kanta na ha kil uits on na kui na di wilaya de thợ na sai tí na ya tí na han tay nay ya kan chữ cha na là nó na hay na như cái chọn ta là na chữ na là đây na nam na mấy chị na cha cho na yên chữ là na cha na tika su na kinta ya na nangu cha na mình đi na ha chơi chơi na mà chơi khe na được quy yu chơi na mà chơi na kinta ya cái na ham này cái cha quy hay đủ gì ni na wana nans lo kui na sko na mandia mati yon chu kui la tiu na lu na la na
chiman taina cuetnam achena. Y esto me lleva a preguntarles a los tres, ahorita vemos uno por uno, ¿se reconoce quién trabaja mejor? ¿Hay un reconocimiento dentro de la comunidad de que hay gente que tiene una vocación y una capacidad de plasmar con mayor maestría su trabajo, con más cuidado lo que hacen? Arturo. Sí, claro, en la comunidad reconocemos, incluso a nivel regional, reconocemos quiénes son oficiales de cierta materia, a veces en ciertos procesos, no en el objeto total. Por ejemplo, en el caso de los textiles identificamos quiénes hilan muy bien, quiénes tejen muy bien y quiénes saben labrar, brocar los dibujos y quiénes saben bordar. Incluso reconocemos por técnicas. En el caso de los objetos ceremoniales es lo mismo. O sea, incluso hay especialistas que no se les remunera económicamente, sino la comunidad puede darles comida en vez de pagarles, puede mantenerlos. Para que se dediquen todo el tiempo completo en fabricar estos adminículos rituales. ¿Y Florentina, qué nos puede decir de si se reconocen o no a las que trabajan mejor? La ni cantana la ni maan ana mai nen ko tsiena kuilana cha so tsiena kuilana e kuila tiuna chiula chamdina lhaina lahna du chuina kuila tiuna chung khina maana na chen yo chen kuilana na chanan khina na nan ko sa ho lo kus ana cha hang tin chken i mal oin chuna hang khwi ya na tsia na do ana tin ka sa ho he ka chu do mai yu na lo ka chu na e nan sai tiu a chu kam sa ko lo na. En el caso de ustedes, Ildefonso. Sí, pues como en todo, la comunidad y la sociedad pues son las que se encargan de reconocer, ¿no? O de condenar. Entonces pasa lo mismo allá. ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué enseñanzas de los antepasados han sido importantes para poder utilizar los recursos de la naturaleza sin que se acaben? Algunos ejemplos que nos puedan dar. Arturo. Bueno, hay una noción de equilibrio dentro de las comunidades, dentro de mi comunidad y a los alrededores. Hay un concepto precisamente en la lengua que es equilibrio, cómo equilibrar tanto la naturaleza con la intervención humana, cuidar sobre todo, y para que esto no se acabe. Aunque cuando se inserta ya en el ámbito económico, esto pierde esta visión pues relacionado con el pensamiento sagrado. Muchas de las actividades que hacemos, todos están asociados pues al pensamiento sagrado y eso de alguna manera restringe la sobreexplotación de los recursos naturales. El papel recortado o el culto del papel recortado existe precisamente en el sur de la Huasteca, que incorpora muchos municipios del estado de la Sierra Norte de Puebla, de Hidalgo y de Veracruz. Poco se conoce de los otros estados, se conoce más de San Pablito, Pahuatlán, de los otomís, que precisamente dejó de tener su función ceremonial y se inclinó hacia la parte económica como objeto de arte. Y en mi caso, en Chicontepec, el papel ceremonial se sigue fabricando y este conocimiento pues se ha ido transmitiendo, es un conocimiento especializado, no cualquiera de la comunidad lo fabrica, o sea, sabemos quiénes lo realizan, generalmente las esposas de los ritualistas que nosotros llamamos huehuetlácat u hombres sabios dentro de la comunidad son los que dirigen los actos rituales. Hubo una transformación, sí. El papel alimenta a una nueva región, así es, a la zona del Balsas, y se crea ahí un círculo, ¿no? Sí. Pero
en detrimento del Así uso es. ritual. O sea, se dio un cambio, una cosa a favor y una cosa Sí, hay en una contra. mayor demanda y en el ámbito económico, y esto pues demeritó la parte ceremonial. Incluso la parte ceremonial está a punto de perderse porque San Pablito incluso perdió la actividad originaria, la actividad agraria. Entonces ya no son necesarios los rituales de petición de lluvias, ya no son necesarios los rituales de curación y una serie de rituales que estaban vinculados al trabajo agrario. Entonces los curanderos dejaron de ser necesarios en la comunidad, por lo tanto la cosmovisión y la ritualidad está por extinguirse. Y yo, Ildefonso, quisiera que habláramos un poquito sobre la experiencia del caracol púrpura. Por un lado, las enseñanzas de los antepasados, qué fue lo que sucedió en los 80s y dónde está hoy en día, en qué situación se encuentra el caracol púrpura. Sí, este tema es muy importante, ¿no?, tocarlo, porque en los 80s un grupo de japoneses, el Imperio Púrpura, usted me puede... Púrpura imperial. Púrpura imperial, perdón, vino a las costas de Oaxaca, pero ellos, en vez de ordeñar al caracol como lo hacen como lo hacían nuestros antepasados y como lo siguen haciendo los cintoreros de Pinotepa de Don Luis, ellos sacrificaban al caracol, lo aplastaban y lo dejaban en el sol, y esto deshidrataba al caracol y por consecuencia se moría, ¿no? En cambio, los abuelos han venido enseñando sobre el manejo del caracol, que solamente se ordeña y se vuelve a dejar con cuidado sobre las rocas del mar, para que así pueda producir más esta sustancia, ¿no?, el tinte del caracol. Se recupera, Se ¿verdad? recupera, y tienen que dejar mínimo 28 días para volver a teñir el hilo, que coincide con el ciclo de la luna y también el ciclo menstrual, ¿no?, del amor. Todo está ligado, por eso decían los abuelos que Dios siempre nos va a perdonar. Nosotros los hombres algunas veces perdonamos, pero la naturaleza nunca nos va a perdonar. Y hay menos caracol hoy, ¿verdad? Hay menos caracol. El precio ha subido mucho de las prendas. El El costo. El costo para llegar a las playas, ¿no?, donde se encuentra. Todo ha sido más difícil. Ahorita los tintoreros van al mar a teñir, no para hacer negocios, sino para conservar esa tradición. Y para conservar su espacio, ¿no? Que no Así les es. quiten el espacio Sí. con desarrollos turísticos. Así es. Han tenido ahí que defender donde está el Parque Nacional Huatulco, para que puedan sobrevivir los caracoles. Así es. De alguna manera lo están protegiendo, ¿no? Con Florentina yo quisiera que nos platicara cómo fueron rescatando el algodón y cómo fue entrando el algodón de colores. Y la enseñanza, cómo llegaron unas personas de fuera que los orientaron de cómo cultivar el algodón sin químicos. Tại đây hả nó lui chia đôi lúa chia vợ nó mà sẽ lúa là đây à nó tui nè đôi này tay lụi rồi nó ăn đâm mà nó hiu ya nó là coi ya nó hị đôi quy nó ăn sa chú quy lụi rồi nó say nó hê chả nó lấy đây nè mà đã chịu na quy lui cho nên thì là đã kêu hơn nè nè được sẽ hết chơi niệm nè được mà tới đây nè ha cái thằng nè em mạnh như kia nè tận to hơn. ¿Cuántos colores de algodón usan ahora? Nà mà hệ nè cảnh trí
de ua wen na kanchi, de ua wen na kalu, de ua he kui na cha kui uya na cha kolo kaha sanchi wan to kolo. De ua kui na ui. 6 colores de algodón. Sí. Mai na Estamos platicando sobre el momento en el que la artesanía que se crea, que hay toda una política, un programa de gobierno para que los grupos puedan vender y vivir mejor. ¿Realmente sucedió esto? ¿Realmente el comprador sabe pagar, sabe valorar el trabajo, el comprador intermediario o el comprador de la ciudad? ¿Hay una conciencia plena del valor del trabajo? En nuestro caso, sí, por la razón de que no estamos trabajando con ninguna organización de gobierno. Nos cansamos de tocar puertas, nadie hizo caso, optamos por la iniciativa privada y ahora es la punta de lanza para abrir camino a las artesanías de Pinotepa de Don Luis. Llevamos 6 años trabajando un proyecto de responsabilidad social que consiste en plasmar sobre unos tenis de lona la iconografía plasmada en jícara, con el mismo peso histórico, con la misma iconografía, y podemos exportarlos a Europa y a Estados Unidos a través de este proyecto. Y pues la gente de fuera es la que aprecia y valora y paga, es la que puede pagar el valor real de las artes y artesanías que se elaboran en nuestra región, en nuestro estado y en México, ¿no? Desgraciadamente nosotros muchas veces nuestra gente no valora por la razón de que se tiene en las narices. Se tiene que dar un paso hacia atrás para apreciar las cosas y es lo que ha estado pasando, ¿no? Florentina, ¿qué experiencia han tenido ustedes con la venta? ¿Cómo era antes y cómo han logrado encontrar mejores mercados? Mai na tay lo he sa he na shui net ana ma shan ja ya tai ya le na ya de he ta na sa chui na he. Entonces ha ido para abajo. Mai na ja kunti ma chena na kukin akuluena lia sa shola andana cha shena makana kula andana na ki cuenta ho ma chena na cha han mama sa chu na ni ki na tayti. Entonces no han podido tener un mercado constante para la mejor calidad. Nama he do na ne jol hai ya ku ne to su pona ne sai na ha che ti shui ma ti chun kuin do to ne sai na tan lia sa nama de tin da la ne ta na. En el caso de la Huasteca, en tu experiencia, Arturo. Bueno, hay diferentes tipos de objetos que ya tienen un mercado propio a nivel regional. Ejemplo, tenemos los morrales que se tejen en telar de cintura,
que se utilizan por los propios indígenas de la región, los hermanos indígenas, que su ámbito rebasa pues las interregiones, pasa hacia el estado de Puebla y hacia el estado de Hidalgo. Pero otros objetos de uso cotidiano que hemos inclinado hacia la comercialización, pues sí han tenido muchísimos problemas. Primero, cómo creamos los objetos, de objetos utilitarios en la comunidad, pasarlos pues a un mercado es muy difícil. Entonces, ¿a qué mercado estamos hablando? ¿A qué público dirigimos estos objetos? Y entonces ahí es cuando hay una serie de problemas pues para comercializarlos, y ahí intervienen pues ya muchísimos factores, juegan un papel importante los intermediarios, quien, como ya se dijo, fijan ciertos precios, y sí está muy difícil. Los mercados son básicamente regionales, y a nivel estatal, cuando las instituciones de fomento artesanal requieren algunos de estos objetos, pero difícilmente se puede hablar de que estos se pueden exportar, porque cada objeto tiene su propia lógica. Algunos tienen procesos de producción muy lentos que duran meses. Por ejemplo, los bordados. Una blusa bordada en punto de cruz al hilo lleva hasta 3, 4 meses de trabajo dependiendo de la calidad. Incluso hasta las instituciones de fomento artesanal a veces no saben valorar el costo de estos productos, incluso las equiparan con lo que se producen en otras regiones cuando los procesos productivos son muy diferentes. Entonces, creo que hay un desconocimiento de cómo se hacen estos objetos, incluso también nosotros mismos, incluido las instituciones de fomento artesanal, nunca se promociona como debe de ser. O sea, hay una falta de información detrás del objeto. Incluso los objetos ceremoniales, nunca se dice que son ceremoniales o si tienen algún simbolismo, pasan a ser mero objetos decorativos. Le quitan toda esta parte de la función que tenían originalmente. Florentina, tomemos tu huipil nuevamente. ¿Cuántos meses de trabajo llevó tu huipil? ¿Cuánto material llevó tu huipil? Y cuando tú lo ofreces a la venta, si yo te digo, Florentina, quiero comprar tu huipil, ¿en cuánto me lo quisieras vender? Si es que me lo quieres vender, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy dispuesta, si tú sabes que yo y muchos otros compradores no vamos a ofrecerte lo que tú pides, los que haces para venderlos haces más sencillos. México es un país único, de los pocos del mundo, que tiene 40 años haciendo concursos artesanales. ¿Sirven? ¿Han tenido un buen resultado entre los pueblos, entre los artesanos y los artistas, este tipo de promoción y de apoyo, los concursos artesanales? ¿Ildefonso? Pues le sirve
al funcionario que está enfrente del concurso. Lo ocupan para un fin político. Pero en realidad al artesano muy poco. Hay casos que se dan los premios cuando hay concursos a amigos, compadres, y se vuelve a caer en lo mismo, ¿no? No sirve de mucho. Arturo. Yo creo que sí han tenido un papel importante dentro de las comunidades, aun cuando provocan mucha polémica y confrontación dentro de las comunidades. Creo que sí, por lo menos han logrado despertar una mayor creatividad entre los artesanos. Florentina, ¿qué nos puedes decir de los concursos? ¿Si han servido o no han servido? Hamasa matahnaina sana kimach ewa matahnaina ena mahden asulha ti ta na kanta na sahe nda ola no hamasa matahnaina ena sanhenan tu nyamna được cuenta hi sanang kaamna hi chưa cuenta na mahdati. Entonces tenemos aquí opiniones diferentes. Sí, Ildefonso, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas veces a las personas que ponen de jurado no conocen, ¿no?, la técnica empleada en las artesanías en concurso. Arturo, a ti y a mí nos ha tocado ser jurados. Jurados perjurados, siempre hemos dicho, porque no podemos quedar bien con todo mundo, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que sí ayuda de alguna manera, sobre todo a la creatividad, a que los artesanos compitan entre sí y pues traten de ser mejores y rescatan muchos elementos que es de la identidad y cosas de innovación. Creo que esto es prioritario para el desarrollo de las artesanías de México.